Un análisis de ciclo de vida es una metodología para el estudio del ciclo de vida de un producto y de su proceso de producción, con el fin de evaluar y comparar el impacto de un producto, proceso o actividad según las normas ISO 14040 y 14041. Se hace un inventario de las entradas y salidas evaluando sus impactos ambientales y se interpretan al final los resultados. El objetivo principal del análisis del ciclo de vida que se realizará a continuación es cuantificar diferentes tipos de mediciones de contaminación para 3 vasos desechables diferentes y de uso común, como lo son el vaso de icopor, el de plástico y el de papel, cuyas materias primas son el poliestireno expandido, el granulado y papel respectivamente. Se realizará la comparación directa de producción de cada vaso en relación a la contaminación que genera cada uno de estos, teniendo en cuenta su proceso físico-químico en la producción, la actividad de transporte y la energía utilizada. El análisis de ciclo de vida se realizará de acuerdo con el siguiente diagrama, donde se observa el proceso para los 3 tipos de vaso: papel, poliestireno granulado y poliestireno expandido similar, el cual tiene 4 etapas, donde se inicia con la energía requerida y la materia prima, y al final el uso del producto. En el siguiente diagrama se puede apreciar la energía usada para cada vaso y el peso de cada vaso. El software a utilizar en el proceso de creación de ciclo de vida va a ser OpenLCA, el cual es un software libre con bases de datos cargadas con procesos y también con huellas de carbono para flujos de proceso, como son los materiales o el transporte. Para un proceso como el cual vamos a realizar, el cual es una comparativa entre 3 vasos desechables, se deben primero empezar con los flujos. Para crear un flujo, se hace clic derecho en el nuevo flujo, se crea y se debe especificar si es un flujo elemental o un flujo de producto. Si es un flujo elemental, hace referencia al aire, al agua, a los productos elementales, y si es un flujo de producto, hace referencia a los materiales, a los flujos de consumo del proceso. Y si es un flujo de desecho, hace referencia a los desechos generados por ese proceso. Después de generar los flujos, en este caso se generarán 6 flujos, 2 para cada vaso. Para el vaso de icopor se generará el expandido masa y el expandido transporte, los cuales, si los abrimos, hacen referencia a la masa comprendida por el vaso y al transporte, lo cual hace referencia a la contaminación que genera transportar un solo de estos vasos. Igual para los vasos de papel, que en este caso la carpeta se llama Paper Cup, y para los vasos de poliestireno granulado general, que son los vasos bicolor. Después, al tener los flujos, puedo generar procesos. Primero generaremos los procesos de transporte, llevando este flujo a información general y creando el proceso. El proceso generado se muestra en procesos. Por ejemplo, abramos el proceso del vaso bicolor de transporte. Si llevamos esto a salidas y entradas, vemos que en salidas tenemos unos flujos de transporte y un flujo de producto, que nos mostrará el número de ítems para el cual estamos haciendo los transportes. En salidas, este flujo me lleva los ítems y además la huella de carbono generada por el transporte de este vaso. Lo mismo pasará en el proceso de transporte del vaso de papel y en el proceso de transporte del vaso de icopor. Ambos flujos de entrada son iguales en todos los procesos de transporte. Es el flujo de producto, que nombra el número de ítems, y el flujo de transporte, el cual está dado en toneladas por kilómetro. En este caso, el peso de este vaso, el de poliestireno expandido, es 5,8 gramos, el cual lo debemos pasar a toneladas. Para el proveedor de este flujo, vamos a tomar un promedio de transportes, los cuales genera ferries y transporte euro, para hacer la comparativa de estos vasos. En todos los flujos, en todos los procesos, se deben tener las mismas 2 entradas: el proceso del ítem y las toneladas por kilómetro. Estos procesos se llaman nuevamente en los procesos de masa, los cuales constan
de tres entradas. La entrada de transporte, la cual sale del proceso, si lo vemos aquí en el proveedor, del proceso de transporte de cada uno de los vasos, y debe tener además los dos flujos de producto que son la electricidad consumida, en este caso electricidad hidroeléctrica, y también el poliestireno que vamos a utilizar, en este caso poliestireno expandido, y los gramos de poliestireno que vamos a usar. En este caso, la energía está multiplicada por el peso del vaso debido a que la energía está por kilojoule sobre gramo de cada vaso usado. Después de tener los procesos, se lleva información general y se crean los productos de sistema, los cuales comparan los flujos de entrada que le llega a cada proceso y los flujos de salida, y así genera los análisis de huella de carbono, de cambio climático, etc. Se generan los tres productos de sistema para masa, debido a que masa llama los procesos de transporte, y con esto toma en cuenta la contaminación generada por estos procesos. Después de crear los productos de sistema, podemos entrar a cada uno y analizar varias cosas. Por ejemplo, en este caso podemos ver el modelo gráfico, los cuales muestran las entradas y salidas de cada uno de los procesos. En este caso podemos ver que al poliestireno expandido le entran varios flujos, los cuales toma en cuenta para el análisis de toxicidad humana, de cambio climático, igual a los procesos de transporte y a los procesos de electricidad hidroeléctrica. Y todos van al mismo proceso de creación del vaso de expandido. Lo mismo ocurre para el proceso de papel de masa, los cuales aquí podemos ver los flujos si los ampliamos. También ocurre en el vaso bicolor, el cual es el vaso de poliestireno general. Podemos observar los flujos que entran. A partir de esto podemos ir a información general y calcular la contaminación de cada uno de los procesos. Podemos elegir aquí como un proceso indefinido y los métodos que vamos a usar para evaluarlo. Se descargó una base de datos llamada CML Baseline, que es básicamente una base de datos general para este tipo de procesos de contaminación. Se le da en finalizar y me genera un análisis, el cual podemos observar como gráficas, haciendo ver varios flujos elementales y cómo cambian dependiendo de qué se toma, o ir al árbol de contribución y seleccionar una categoría de impacto. Por ejemplo, en este caso es toxicidad humana y la unidad de esto es kilogramos de diclorobenceno equivalentes. En este caso, el proceso que más genera toxicidad humana es la generación eléctrica por hidroeléctricas, como en los demás procesos, debido a que ese proceso es de mucho mayor envergadura que los demás procesos como de toma de materia prima y de transporte. En el caso del transporte genera un impacto de diclorobenceno equivalente, pero no se toma en cuenta porque es insignificante con respecto a los demás. También podríamos analizar diferentes tipos de análisis como el de cambio climático, en el cual podemos ver que el poliestireno tiene un poco más kilogramos de, en este caso, CO2 equivalentes. Lo mismo ocurre si yo quisiera analizar el vaso de papel. Simplemente voy a calcular, selecciono mi base de datos para calcular y le doy en finalizar. En este caso podemos observar en el árbol de contribución las mismas proporciones. En este caso la electricidad hidroeléctrica genera mucha más contaminación humana que el producido de papel. Igual para el proceso del vaso de poliestireno expandido podemos llevarlo y calcular con la misma base de datos y como un proceso indefinido las contribuciones que tiene al impacto que nosotros decidamos. Con estos datos dados en los productos de sistema podemos analizar qué genera más huella de carbono dependiendo de qué parámetro utilicemos. Con los productos de sistemas podemos hacer una comparativa real de los daños causados al medio ambiente por cada uno de sus procesos, en este caso tomando como parámetro el cambio climático y las unidades de kilogramos de CO2 equivalentes. En el caso del poliestireno expandido, de la creación de un vaso de poliestireno expandido, generamos 0,43 kilogramos de CO2 equivalentes para
del vaso de papel, generamos 0,92 kilogramos de CO2 equivalentes. Si solo tomáramos este dato de cambio climático, generamos mucho más CO2 equivalente que en el caso del vaso de poliestireno expandido. También lo podemos hacer para el vaso bicolor, el cual es de poliestireno general. Y en este caso vemos que generamos mucho más que en los anteriores, generamos 1 kilogramo de CO2 equivalentes por cada vaso. En general, este programa sirve para analizar el ciclo de vida de procesos, analizar su huella de carbono y en este caso para analizar 3 tipos de productos que son 3 tipos de vasos desechables diferentes.